Vamos a centrar en orden un poco cronológico los sucesos más significativos en la historia de la crónica negra en España. Bien, y ahora antes de comenzar, pues cómo no, pues presentar formalmente, que bien lo merece, a nuestro invitado, Juan Sánchez Rada, conocido mundialmente, iba a decir, conocido como Juan Rada, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Porque Juan, a pesar de llevar muchísimos años en Madrid trabajando y en diferentes sitios de España, él es navarro. Tenemos el honor, además, de que es paisano nuestro. Juan ha sido director de los diarios El Caso, El Telegrama de Melilla, El Noticiero de Cartagena, jefe de redacción de La Línea en Murcia, redactor de La Voz de Castilla de Burgos, La Voz de Almería, La Gaceta del Norte de Bilbao y también Diario de Navarra. Subdirector, además, de los Servicios Centrales de Medios de Comunicación Social del Estado. Actualmente participa en el programa televisivo Cuarto Milenio, que tiene el honor, además, de compartir con él algún que otro programa, gracias a él, además, de poder participar en este programa de Cuatro. Presentó, además, en la 10, presentó el espacio Crímenes sin resolver y, bueno, interviene también en Televisión Española, en Telecinco y habitualmente también en Telemadrid. En radio también, muy habitual en diferentes medios de comunicación, principalmente la cadena SER, Milenio 3, y autor de numerosos libros sobre crónica negra. Recientemente, además, ha sido condecorado con la Medalla al Mérito Criminológico, concedida por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Y autor de libros como Complot Criminal, Cita en la Manga, Prensa del Movimiento al Socialismo, Tras la Huella del Crimen, que es un libro fantástico, y el que tenemos aquí, 60 años, el caso 60 aniversario, que esto ya es una joya. Esto para mí es un archivo impresionante, una recopilación que les recomiendo. Y por cierto, se me ha ocurrido, así que a lo largo de la charla, pues bueno, luego ya comentaremos un poco, pues vamos a hacer un sorteo, ¿no?, para regalar entre todos vosotros uno de estos libros. Ha escrito también Juan guiones de televisión, ha trabajado para importantes productoras también de televisión y es poseedor de numerosos galardones periodísticos, en posesión de diversas, también, como decía antes, condecoraciones. Ha pronunciado conferencias sobre periodismo en diversas capitales y en las ciudades también magrebíes de Nador, Uxda y Alucemas, dentro de las jornadas de difusión de la cultura española en Marruecos, organizadas por el gobierno. Bueno, esto y mucho más. Ya no voy a dar más la brasa, así que recibimos con un fuerte aplauso a Juan, que bien lo merece. Buenas noches. Ante todo, agradecerle su atención, su asistencia aquí, por colaborar, por contribuir en esta jornada, pues, de ayuda, de asistencia a los más necesitados en estos momentos que lamentablemente vive de crisis nuestro país. En fin, el fin es muy loable, me alegro de que estén ustedes aquí y vamos a hablar de un tema, pues, que a veces denostado, pero que siempre interesa a todo el mundo, como es la crónica negra. Los crímenes, los sucesos no son de esta época, vienen ya de tiempos de los griegos. En las tragedias de la antigua Grecia ya se representaban crímenes, historias de estas, que venían incluso de cuando en las cuevas, al calor de la hoguera, pues nuestros ancestros contaban tragedias, contaban historias, y todo el mundo alrededor escuchaba esto, ¿no? Entonces, esto se llegó al teatro y tal, y ya fue a finales del siglo XIX cuando se crearon los folletines. Folletín venía la palabra de folleto, que eran como unos pequeños impresos donde iban contando historias auténticas, pero siempre con un continuará, que era una forma, pues, de despertar el interés de los lectores y de que a la semana siguiente, pues, fueran a ver qué es lo que ponía. De estos folletines ya empezaron a salir los primeros periódicos de sucesos. Ya en 1866 estaba el periódico Los Sucesos. Entonces no había fotografías, pero los dibujantes, pues con sus lapiceros y su tinta china, lo que había por entonces, pues en blanco y negro, escenificaban aquellos crímenes, aquellas ejecuciones, aquello que tanto interesaba a la gente. La prueba del interés que había por estas cosas es que cuando hablando de ejecuciones, se quemaba gente en la hoguera, o se la ahorcaba, o se le daba garrote vil, pues el público iba. Yo recuerdo a mi abuelo y tal contarme en Pamplona cómo se levantaban y a las 7 de la mañana iban a la vuelta del castillo a ver las ejecuciones, porque la autoridad quería que fueran públicas, pues para dar ejemplo del castigo que le puede corresponder a quien se salte la ley, a quien obre mal. Pero la verdad es que había un morbo en la gente en ver esas ejecuciones.
Entonces ya muchos autores también empezaron ya a adentrarse en estos periódicos, ¿no? Aunque estaban un poco criticados, como si fuera un sensacionalismo, un amarillismo, pero no. Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán escribían de estos temas. Pío Baroja, el padre Coloma, hubo un montón de autores que escribieron sobre crímenes que tuvieron un eco importante. Tan importante como pasó en Madrid con el crimen de la calle Fuencarral, una calle muy céntrica que desemboca en la Gran Vía, y una señora llamada Borcino, de dinero, pues la acuchillaron y luego pegaron fuego a la casa. Se sospechó del hijo, pero dice, no, el hijo no puede ser porque era un calavera y estaba en la cárcel. La cárcel que estaba también muy céntrica, en Moncloa. Pero luego se enteraron de que el director de la cárcel, Millán Astray, padre del fundador luego de la Legión, pues como sabía que era de buena familia, le dejaba salir y entrar, con lo cual ya la coartada no le era tal. Este hijo, que era un calavera, según dijo la criada, había ido a la madre a extorsionarle, a pedirle dinero, la madre no quiso soltárselo, y entonces en un ataque de furia la mató y pegó fuego a la casa. Pero claro, esa era un poco la versión que daban por los que creían en esa historia, los que creían en la inocencia de la criada, pero luego había otro sector conservador que no estaban dispuestos, que decían que no, que un chico de la alta sociedad no podía ser el asesino y tampoco podía estar implicado Millán Astray. Entonces se formaron dos bandos en España, muy curioso. La prensa conservadora, que se autodenominaba los sensatos, y la prensa liberal, que eran los insensatos. Y hubo una pugna impresionante por ver si ganaban los unos o los otros. Al final, claro, pudieron los conservadores, entonces lo declararon inocente al hijo, que era el Pollo Varela, a Millán Astray también lo declararon inocente, y Virginia, a la criada, pues la ahorcaron. Entonces, esto es una sentencia que creó una gran polémica, la primera sentencia de las que luego dejaría mucha secuela, porque la gente no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Se sabía que, vamos, que el hijo era medio culpable, la prueba que al tiempo lo volvieron a detener porque en la calle Montera arrojó una prostituta desde el último piso y la mató. Entonces ahí ya no se pudo librar. Lo detuvieron y lo llevaron unos años a un penal de Ceuta. Pero ya digo, esta pugna que hubo, por si había justicia o no había justicia entonces, creó un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre conservadores y liberales. Incluso afectó al presidente del gobierno, hubo ceses de ministros y demás. O sea que la crónica negra ya tenía su impacto en aquellos años. La crónica moderna, podemos decir que comienza con el crimen de Fuencarral, más o menos. Sí, efectivamente, es el primer crimen que tiene una divulgación donde escritores y demás pues adoptaron posiciones. Luego salieron otras publicaciones y demás y llegaron ya los albores de la guerra civil. Parece que está el micrófono. Y ya hubo una publicación que era La Linterna, que daba también pues sucesos que pasaban en aquellos años y demás. Vamos, hubo unas cuantas publicaciones, pero sobre todo La Linterna. Pero tras el estallido de la guerra civil cambió el panorama. Cerraron todas las publicaciones que había de sucesos y el nuevo gobierno impuso un nuevo orden y Gabriel Arias Salgado, padre del que ha sido ministro en los últimos tiempos, pues tenía una norma que era una ley que decía que si nada malo se publica, nada malo ocurre. Entonces quedó prohibido publicar nada de sucesos. La plaza de redactor de sucesos, de crónica negra, desapareció en los periódicos. Todo lo que se daba pues era una señora que le había atropellado un tranvía, un niño que se había caído de una bicicleta, pero no se podían dar nada, ni siquiera ejecuciones pues a gente de izquierdas o por consejos de guerra. No se publicaba nada. Ahí comienza también un poco la censura, ¿no? La historia de la censura dentro de la... Sí, bueno, la censura era muy rígida en este aspecto de que no es que hubiera que pasar previamente por el avistador que había cada noche, ¿no? Sino que estaba radicalmente prohibido. Entonces, en el año 51 hubo en Madrid un crimen curioso de una señora que llamó al periódico Madrid por la tarde, un periódico vespertino, entonces no había televisión y había periódicos por la tarde. Igual que en Pamplona se leía mucho el periódico Unidad, que lo traían de San Sebastián, y a las 7 de la tarde sí se voceaba, ha salido Unidad, Unidad. Entonces en ese periódico Madrid llamó una señora para decir que habían matado a una vecina suya. Y mandaron un periodista allá, fue el famoso crimen del Monchito. Este era un señor de 22 años, digo niño señor, porque era un poco atrasado mental, había dejado embarazada a la novia, se quería casar y fue al dueño del taller a pedirle un anticipo. El otro dijo, no hay derecho por tu mala cabeza y tal. Bueno,
Entonces el tío le dio vueltas y se fue a casa del dueño y dijo, mire, que me envía a su esposo a que me deje un dinero y demás. No me lo creo, voy a llamarle por teléfono. Eres un desvergonzado, un sinvergüenza, te vamos a echar. El hombre se vio muy nervioso y con un destornillador que llevaba en el bolsillo la machacó. Se fue. El crimen pues fue rápidamente descubierto y también se creó una gran polémica porque lo condenaron a muerte. Hubo gente que decía que, bueno, sí, que había cometido un crimen, un hombre desesperado, pero que no se merecía tal castigo, dado su minusvalía intelectual. Se le condenó a muerte y también se creó la gran polémica. Una muerte además muy dura, porque el verdugo, que fue el Corujo, que luego ejecutaría a otras personas de las que vamos a hablar, como Jarabo, Puchantich, la envenenadora de Valencia, etcétera, pues estaba borracho perdido. Porque sí, los verdugos... endeble. Pero es que los verdugos, generalmente cuando llegaba el momento, los verdugos eran señores que buscaban ese pluriempleo, pues por tener un pequeño sustento, una ayuda. Pero cuando llegaban allá con la caja de herramientas, pues se echaban un poco para atrás, ejecutar a una persona que no conocían de nada. Entonces, la técnica que usaban la justicia y demás era emborracharlos. Entonces llegaban borrachos allá, pero claro, como fuera un poco fuerte el ajusticiado, y este que era muy endeble y colocado, pues no acertaba con la manivela y tal, con lo cual a veces esa muerte, que tenía que ser muy rápida porque el tornillo se entraba por detrás, pues se convertía en un suplicio impresionante y hasta en un trama, una tragedia para la gente que estaba presenciando eso, ¿no? A raíz de ese crimen del Monchito, este periodista que estuvo allá, Eugenio Suárez, pues dijo, ¿por qué no sacar una publicación de sucesos y tal? Y entonces presentó la idea al gobierno, pero con mucho disimulo, diciendo, no, es para hablar de que la justicia siempre triunfa, que el delincuente nunca va a ganar, para hablar de los grandes valores de la patria, de lo bien que hace la policía y demás, potenciar la cultura española. Y entonces ya le dieron el permiso para sacar pues un semanario, pero una condición, solamente podía dar 2 crímenes a la semana, 2. Como había un montón de crímenes, igual que ahora, al tiempo enseguida le llamaron, no, 2 no, 1. Bueno, él empezaba además a dar crímenes pasados. La portada del primer ejemplar pues es unos 2 ladrones que entraron en el chalet, en el plantío, una zona residencial de Alto Copete de Madrid, a robar a una señora y la mataron. Entonces daban crímenes pero pasados, que los delincuentes habían sido detenidos, habían sido condenados, entonces un crimen. Entonces, esto pero Gabriel Ares Salgado decía, no, esto es ya demasiado, esto va contra la moral cristiana, atenta contra todo, porque encima los párrocos, los domingos en la misa, aprovechaban aquellos sermones de 3/4 de hora que daban, que era más larga que la misa, para meterse con el caso, con la impudicia, con dar sangre y demás. Entonces dije, no, esto va contra la moral cristiana, esta publicación no puede seguir para adelante. El fundador dijo, Ávil dijo, voy a hacer una cosa, dado que va contra la moral cristiana, pues voy a pedir censura eclesiástica. Ustedes casi todos son muy jóvenes, comparado conmigo, pero entonces las publicaciones llevaban un pie abajo que decía, con censura eclesiástica. O sea, era el nil obstat que daba el arzobispado. Entonces, él lo pidió al arzobispado de Madrid y este le puso una especie de censor que cobraba a su vez de la empresa del caso. Le pusieron un buen sueldo al censor, el censor empezó a dejar pasar las cosas y gracias a la Iglesia la publicación pudo seguir saliendo a la calle, pero con un solo crimen a la semana. Como había un montón de crímenes impactantes en diversas regiones, usaba un truco el empresario, que era que si había un crimen en Galicia, otro en Cataluña y otro en Andalucía, hacía ediciones diferentes. De tal forma que los gallegos se enteraban del suyo, los catalanes del suyo y los andaluces del otro. Con los censores muchos eran medio tontos, pues no se daban cuenta que se lo estaban colando de esa forma. Y gracias a eso, pues fue saliendo. Aparte de esto, el caso también, algo que no se daba cuenta el régimen, estaba haciendo una gran labor social. Era una época de mucha emigración rural. Cantidad de gente estaba viniendo a las ciudades. Entonces, en cuanto se bajaban, sobre todo, por ejemplo, ciudades como Madrid, en Atocha del tren, ya estaban toda la gente que se dedicaba al timo y a las estafas, pues esperando para achucharles. Esto se ha visto en películas del difunto Tony Leblanc, que hace poco falleció, Los sinvergüenzas, Los timadores y demás, y como a todos les querían hacer pues el tocomocho, el timo, la estampita. Entonces el caso aleccionaba a la gente y le daba consejos de que tuvieran cuidado cuando fueran a alquilar pisos, cuando fueran a aceptar contratos de trabajo, cuando ciertas señoritas fueran de doncellas para que no las metieran en el mundo de la prostitución. O sea, se hacía una labor social que contribuía a esta gente que llegaba a la población. Con lo cual esta población pues, emigrante que llegaba solamente leía el caso, no leía otros periódicos. Y el caso entonces se convirtió en el periódico de mayor difusión de España junto con Marca.
Marca tenía el récord de España con 300.000 ejemplares en un día, cuando el delantero centro del Atlético de Bilbao, Zarra, metió el mítico gol a la selección de Inglaterra en los mundiales de Brasil, cuando dijo que España había ganado a la pérfida Albión. El caso llegó a tirar 480.000 ejemplares en un día. Y es que la gente se volcaba, o sea, veía que lo sentía como algo propio, tan propio que avisaban antes al caso que a la Guardia Civil. Ha habido crímenes que luego contaré, como pasó en el caso de los Galindos o de los Marqueses de Urquijo y demás, que llamaban al caso. Pero, ¿ustedes han avisado a la policía, a la Guardia Civil? No, primero a ustedes, vengan ustedes, luego vendrán los demás. El caso, cuando echó a andar con mucho cuidado, ya tuvo en el año 52 pues, problemas con un crimen que todavía colea. Es el famoso crimen de las estanqueras de Sevilla, dos hermanas, las hermanas Silva, ya una de casi 70 años y la otra de 80, cuando iban a cerrar el estanco al mediodía, una de ellas al salir llegó un mangui, la empujó para adentro, intentó robarla, al parecer, según la versión oficial. La hermana salió pidiendo auxilio, aparecieron otros dos kinkis, les metieron 29 cuchilladas y desaparecieron. Pero curiosamente no se llevaron nada, ni una peseta ni nada. El gobernador civil dijo que a mí estos no me cuestan el cargo, hay que detenerlos de inmediato. Entonces un confite que tenían, un mariquita, el Ojitos, que se llamaba, dio 3 nombres. Estos 3 nombres, en cuanto se enteraron, 2 cogieron el tren para Madrid para apuntarse a la Legión. Pero claro, entonces en los trenes solía ir la Guardia Civil, los detuvieron. El tercero se refugió en un pajar, la policía sin contemplaciones le pegó fuego al pajar y los trincaron a los 3. Los 3 negaban, y además los 3 daban versiones contradictorias, pero en fin, tras severos interrogatorios, pues los 3 firmaron, vamos, le faltó la muerte de Manolete. Además, le escribían de tal forma que aquello se demostraba que no podía ser que unos señores medio analfabetos, eran unos chorizos de medio pelo, podrían haber escrito aquello, haberse autoinculpado de tal forma. Entonces sabían que iban a pedir la pena de muerte. La población de Sevilla se levantó un poco en contra porque desde el año 26 no se había ejecutado a nadie en Sevilla y les parecía muy mal que ejecutaran a 3 pobres hombres sobre los cuales había muchísimas dudas. Se pidió el indulto y demás, pero el régimen fue severo, que se les ejecute. En los últimos tiempos, estos 3 delincuentes ya, viendo que que la vida la tenían perdida, pues decidieron entregar su alma a Dios y se volcaron totalmente en la religión. Sus celdas se convirtieron en una especie de capilla con cirios, con vírgenes, con estampas, con todo, y un padre, Fray Hermenegildo de Antequera, pues les estuvo ayudando hasta el último momento. Incluso él pidió al cardenal Segura que, por favor, que los indultaran, que él también estaba seguro de que eran inocentes. Llegó el momento y había que ejecutarlos. Uno de ellos, además el más importante, el Tarta, que incluso ahora en Sevilla, cuando algún niño se porta mal, dicen, eres más malo que el Tarta. O sea, se quedó con esa historia el Tarta, que era inocente, pues dijo que iban con pie directo y seguro a la ejecución, porque aunque no eran culpables de ese crimen, sí eran culpables de otras cosas, de la mala vida que habían llevado, y que no les importaba pagar de esta forma, porque querían que se hacía justicia con ellos. Los ejecutaron, en fin, hubo dolor, los abogados diciendo que eran inocentes y tal. A los 20 años, en el confesionario de este franciscano, Fray Hermenegildo de Antequera, se presenta un señor, muy bien vestido y tal, que dice, padre y tal, y quería confesar, ¿usted me guardará el secreto de confesión? Y dijo, sí, yo tengo que guardar el secreto de confesión. Y mire, es que tengo encima una pena impresionante, no me deja vivir y quiero confesar algo. Aquellos 3 hombres a los que usted ayudó eran inocentes. Yo soy el asesino de las 2 estanqueras. Yo las asesiné a las 2. Este testimonio se ha sabido porque luego, en la serie La huella del crimen, de Televisión Española, que tuvo bastante éxito, este verano ha sido repuesto en la 2 de Televisión Española los domingos por la noche, pues el director de la serie, Pedro Costa, que fue compañero mío en el caso, habló con este padre que ya había dejado los hábitos. Entonces ya una vez que había dejado los hábitos, dijo, pues voy a contar la verdad. No puedo decir quién fue el pecador, pero sí que se sepa que estos 3 hombres eran inocentes. O sea, pagaron por culpa de otros. ¿Qué había detrás? Se ha escrito bastante. Alfonso Grosso hizo un libro al respecto y dando más o menos la teoría real. Y es que estas 2 mujeres eran de la población de Estepa, en Sevilla, y durante la guerra, ellas por su condición franquista, falangista sobre todo, habían denunciado a gente de izquierdas que los habían ejecutado. Entonces se ve que el hijo de alguno de ellos, que vivía en el extranjero, dejó pasar un tiempo, basándose en que la venganza se sirve en plato frío, y al tiempo, a los muchos años,
pues preparó un viaje con una buena coartada, las acuchilló salvajemente y se volvió. Por eso ni faltaba dinero, ni faltaba nada de nada. La autoridad gubernativa, como quería rápidamente resultados, pues ¿qué pasó? Que cogieron a 3 víctimas y fueron ejecutados. Ese fue el primero de los casos gordos que tuvo que bandear esta publicación. Al poco tiempo ya hubo otro caso fuerte, que fue ya el que le hizo batir los récords, llegar al 500.000 de ejemplares, que fue Jarabo. Jarabo ha sido quizá el asesino más conocido que ha habido en España. En esa serie, La huella del crimen... De clase alta, por cierto. De clase alta. Sancho Gracia, que también ha fallecido hace poco, hacía el papel de Jarabo, ¿no? Y este era un niño bien, era un bon vivant. Pilaristas en Madrid son los que han estudiado en el mejor colegio. La mayor parte de los ministros, tanto actuales como del gobierno socialista y tal, han pasado por el colegio del Pilar. Y este había sido compañero de ellos. Su familia vivía en Puerto Rico, eran millonarios, y él recibía mucho dinero y se dedicaba pues todos los días a mujeres, a alcohol, juergas, droga y demás. En poco tiempo fundió 15 millones de los del año 56, estamos hablando. Una vez que tenía un apuro económico, pues a una amante inglesa que tenía, le dijo que le dejara la sortija para empeñarla. Y fue y la empeñó a unos usureros, le dieron 5.000 pesetas. Total, que la inglesa se fue, pero al tiempo le dijo: disculpen, que mi marido me ha preguntado por la alhaja, porque es un regalo que me hizo él y no sé qué decirle. Dice: no te preocupes, que lo voy a recuperar. Ya cuando fue a los usureros: no, pero me tienes que traer una carta de ella que te autoriza a retirarlo. Pero bueno, fue con la carta. Bueno, ahora nos tienes que dar 50.000 pesetas, pero si eran 5.000, no, ahora 50.000 y vienes otro día. Y él se dio cuenta que era el clásico chantaje de que nunca le iban a devolver la joya. Entonces, pues un 19 de julio, o sea, poco después de los Sanfermines, fue directamente a casa de ellos y preguntó por uno de los... Eran 2 socios, preguntó por uno de los socios, le dijo la criada que no estaba, pero que llegaría pronto, y dijo: pues mire, que soy inspector de Hacienda, quería hablar con él, y empezó a preparar el crimen. Cuando estaba la criada pelando las patatas y tal, fue directamente a la cocina, cogió un cuchillo y la mató. Luego se sentó, esperó que llegara el señor, él se escondió, no vio nada, y cuando estaba en el baño acicalándose un poco para cenar, le metió un tiro en el cuello y lo mató. Luego esperó a que llegara la señora, embarazada, le dijo que era inspector de Hacienda, que estaba esperando al marido, y lo volvió a matar. Llevan 3. Y se pegó toda la noche buscando por allá las llaves y tal. No encontró nada. Como ya entonces era la época que había porteros por las calles, serenos de estos, pues digo: ¿para qué voy a salir ahora y me pueden ver y tal? Y entonces se quedó a dormir allá. Montó aquello muy bien, cogió 2 vasos, se los pasó por los labios a la criada, para parecer como que eran de carmín. Allá la dejó un poco desvestida, vamos, para dar la impresión de que aquello había sido un asalto sexual. Se quedó a dormir tranquilamente, con los 3 cadáveres allá. Al lado. Al lado, sí. El domingo estuvo dando una vuelta y el lunes, como ya encontró por fin las llaves de la tienda en la calle Sainz de Baranda, fue ya a primera hora, se metió, pero tampoco encontraba el anillo por ningún lado. Perdona, Juan, estuvo también en la calle Antonio Grillo esa noche, en uno de los bares que había allí. Sí, pero eso es un poco después, cuando lo detienen. Entonces se queda ya esperando y venga a buscar la joya, y que la joya no aparecía. Ya apareció el joyero: a ver, ¿la joya o te limpio? Que el usurero no quería soltar la joya por nada del mundo. Este se lo cargó y se fue. Entonces fue la policía, y curiosamente hubo un policía que está considerado el mejor policía que ha habido en la historia de España, de la criminal, un tal Antonio Viqueira Hinojosa. Y una vez que fue ya con su gente, vio que había mucha sangre y dijo: este hombre se ha tenido que manchar la ropa. Y entonces contactó con todas las tintorerías de Madrid para que avisaran si llegaba alguien a llevar una prenda manchada de sangre. Y ahí pinchó este era un tío muy elegante. Entonces fue a una tintorería en la calle Orense y llevó, era cliente habitual. Nada, que tuve que tener una pelea en un cabaret con unos americanos, me mancharon porque les di a tartar y tal. En cuanto se fue, avisaron a la policía: además, prepáramelo, que mañana quiero estar preparado y tal. Estuvo todo el día por ahí de copas, por la noche con 2 prostitutas, al lado de la Casa Maldita, estuvo tomando... Sí, que luego hablaremos de la Casa Maldita. Estuvieron toda la noche por ahí de copas y por la mañana pues se presentó a retirar el traje. Allá estaban esperándole, le pusieron las esposas y se lo llevaron. El tío en plan muy elegante y tal, pues sí, reconoció el crimen, dijo todo. Eso sí, antes pidió que le trajeran coñac francés, un Montecristo. Él dijo: yo hablo, pero aquí como un señor, aquí nada de vamos a dejarnos... Y confesó todo. ¿Esto en qué año fue, Juan? Esto fue en el año 56, se le ejecutó en el 58. Entonces,
Bueno, el juicio fue un show, porque claro, era de la alta sociedad, estaba emparentado con el presidente del Jarabo, presidente del Tribunal Supremo, tíos magistrados, era de la alta sociedad madrileña. Entonces, aquí fue un espectáculo. Él cada día estrenaba un traje para ir al juicio y tal. En fin, señores jueces, les doy la razón, en fin, hablando elogiosamente de los jueces, del uno, del otro. O sea, el hombre dijo, lo he hecho y hay que pagarlo y tal. Y la víspera de que lo ejecutaran, curiosamente, pues el dueño del caso le llevó una caja de Montecristos pues para agradecerle su colaboración, porque gracias a su crimen pues había vendido 500.000 de ejemplares, ¿no? Y estuvo todo el día, pues eso, fumando el tío Montecristos y tal, tranquilamente, hasta que llegó el momento de la ejecución. Y también se puso un traje nuevo y tal, para que lo ejecutaran como un señor y demás. Y cuando llevaban ya el cadáver al cementerio, fue curioso, porque había gente que decía que no lo habían ejecutado, que como era de buena familia, habían hecho un simulacro, y que en el ataúd que iba al cementerio, o iba algún gitano, pensaban que iba un gitano muerto y no él. Y entonces querían asaltar aquello. Entonces el comisario de policía, a punta de pistola, lo encañonó al chofer y dijo, bájate ahora mismo y abre el ataúd. Y abrió el ataúd, miraron y efectivamente era Jarabo que lo habían ejecutado. Fue uno de los que ha sido quizá uno de los crímenes más sonoros que ha habido aquí, tanto por la crudeza, como mató a esas 4 personas, como por la resonancia mediática de este hombre que no necesitaba hacer eso, ¿no? Según contaba el dueño del caso, pues dice, le perdió el haber matado a la criada. Dice, porque los otros eran unos sinvergüenzas y unos usureros. La prueba que al día siguiente del crimen, la gente pasaba por delante de la tienda y asentían como diciendo, mira, les han dado su merecido. O sea, no está mal, ¿no? O sea, que a mucha gente la figura de Jarabo le caía, no vamos a decir simpática, pero aceptable. Entonces este fue un tema muy impactante, donde la justicia pues tuvo ahí que bandear, porque ya digo, había muchas presiones, mucha influencia, pero... Entonces, este fue otro de los temas impactantes. Otro también pasó con unas personas aquí al lado de Logroño, lo hicimos también en el Cuarto Milenio, que esto arrancó de una apuesta en Madrid, en el Café Gijón, estaba Fernando Fernán Gómez con Berlanga, con el caso delante, hablando de un crimen. Y era de dos cadáveres que habían aparecido en la playa de Mazarrón, en Murcia. 2 cadáveres, hombre y mujer, en enero, y 3 copas de coñac. Muerte el crimen de las 3 copas. El crimen de las 3 copas. Que de ahí salió la película El extraño viaje, que ha sido la película maldita del cine español, porque la censura tardó 6 años en autorizar que se publicara. No por el contenido del crimen, sino porque constituía un varapalo a la sociedad española, un poco al provincianismo que había y demás. Entonces la policía, cuando fue allá investigando, vieron que los cadáveres habían sido arrastrados, pero encontraron que en el bolso llevaban un libro. Antes la gente acostumbraba a forrar las novelas y los libros para que duraran más. Llevaban un libro forrado con un ejemplar de La Nueva Rioja, que era el periódico de Logroño, que había antecesor de este de La Rioja, y luego un carnet triturado. Entonces ya juntaron el carnet y tal, y dijeron, esto está expedido en Logroño. Empezaron a indagar en Logroño y dieron con la pista de 3 hermanos que tenían una fábrica de galletas, que tenían bastante dinero y demás, 3 hermanos solterones, un hombre y 2 mujeres, y que el hombre no andaba bien de salud y tal, y dijeron, mira, pues mejor vendemos todas nuestras propiedades y nos vamos a vivir al sur y tal. Y efectivamente, todos los muebles y demás se los regalaron a los familiares de Burgos, fueron hasta Madrid, y de Madrid estuvieron por Cartagena. En Cartagena cogieron algún coche, algún taxi, para ir a Cabo de Palos, a un sitio, a otro, y uno de los viajes que hicieron pues fue a Mazarrón. Les gustó una casa y dice, bueno, de momento vamos a alquilar algo hasta que compremos, y estuvieron una mañana, pues esta noche volveremos. A la noche, efectivamente, fueron con un taxi, los 3 hermanos, el taxista lo recordaba, se quedaron allá, y luego aparecieron los cadáveres de un hermano, de una hermana, y faltaba el tercero, y 3 copas de coñac. Le habían echado sal de acederas, un veneno, a las 2 copas de los 2 muertos, y a la otra muerta no le habían echado el veneno. Entonces dicen, ¿qué ha pasado aquí? Se la llevó, la otra ha ido al mar, tiene un compinche. Los marineros decían que era imposible que hubiera ido al mar, porque dicen que una persona cuando se ahoga, pues a los 3 días así sale y el agua lo devuelve a la orilla. Pero si lo tiran muerto, si lo tiran envenenado, ese cadáver se va para abajo. O sea, decían, y entonces fueron, porque estuvieron con buzos y todo. O sea, miraron todo de arriba abajo. El tercer cadáver no apareció por ningún lado. Era una mujer muy endeble, los 2 hermanos eran muy fuertes y los habían arrastrado por la arena. Esa mujer no tenía fuerza para hacer eso. Podía haber un compinche, pero claro, que la historia, que la película esta, El extraño viaje, el papel que lo interpreta Carlos Larrañaga, ¿no? Dice, bueno, ¿y ese compinche y dónde ha ido?
Entonces, claro, fue un tema que se habló mucho porque dicen, ¿qué ha pasado? ¿Quién los ha matado? A todo esto llevaban un maletín lleno de joyas, el maletín con las joyas desaparecieron, se hicieron 1000 pesquisas y entonces García Berlanga hizo un guión sobre esto, ¿no? Sobre un crimen, como que ella tenía un amante, que el amante y ella habían preparado el asesinato de los dos hermanos para quedarse con el dinero, en fin, fue un misterio pues, que se ha quedado ahí, pero que tuvo mucho eco por esta película de Fernando Fernán Gómez, El extraño viaje, que tú conocerás, esta película. Sí. Fue uno de los temas que... Y todo esto, además, este guión se gestó en el Café Gijón, ¿fue? El Café Gijón. Otro tema que también impactó bastante ocurrió aquí en Ituren, el 16 de septiembre de 1966. Este caso es apasionante. Sí. Y además por su censura también. Sí, por la censura. El 16 de septiembre de 1966, en Ituren, murió una señora, Luisa Urroz, viuda de Iturbe, que eran pues, los ricos del pueblo, vamos a decir, pero vivían en Madrid, en la calle Serrano, pero la mujer la trajeron a enterrar aquí, a un mausoleo que tenían, que era el único mausoleo que existe en el pueblo. Y cuando corren la piedra y tal, se encuentran dentro, en el pasillo, en la fila de dos nichos, 2 cadáveres de 2 personas desnudas, abrazadas, atadas con una cuerda y con unas maderas. Un hombre de unos 44 años y una mujer de 22 o 24. Mitad. ¿Esto qué es? Llaman al enterrador, llaman a todo el mundo, y resultaba que allá, en ese cementerio, hacía 7 años que no se había enterrado a nadie. Dije, no, pues será de la zona, en la zona tampoco había fallecido nadie, entonces empezaron a echar la culpa a otros. El forense decía que esto ha sido un error del enterrador, el enterrador dice, pero ¿cómo me voy a equivocar si no ha muerto nadie? Fuimos allá en Diario de Navarra, y entonces publicamos que se apuntaba a que Ben Barka, cuando España dio la independencia a Marruecos, fue el primer presidente del Parlamento de Marruecos, con el rey Mohamed V. Cuando luego se quedó al frente del gobierno el hijo, Hassan II, un sátrapa, pues este señor Ben Barka se rebeló contra el rey porque no le parecía digna la línea que llevaba, y entonces, pasó a ser perseguido y condenado a muerte. Se exilió a Francia. Sí, porque incluso intentaron matarlo, lo tiraron de la carretera y se exilió a Francia, pero sabe que lo querían matar. A la oposición marroquí. A la oposición marroquí. Entonces, este vivía en Francia, pero era una personalidad mundial porque era el líder del tercer mundo, de la lucha por el tercer mundo. Era el presidente del comité organizador de la primera conferencia tricontinental que se iba a celebrar en Cuba. O sea, era una amenaza para mucha gente, pero tenía una gran importancia. Incluso se iba a rodar una película, Basta. Entonces había citado en una brasserie de París con un director para hablar del guión y demás. Y cuando iba el director, ve que gendarmes, que agentes franceses cogen por la fuerza Ben Barka y lo meten en un coche. Hasta ahora. No se ha sabido más. A continuación de que fuera detenido, se sabe que agentes marroquíes, incluso el ministro de Interior, el general Oufkir, estuvieron en París. En un chalet de las afueras, a él y a la secretaria que la acompañaba esa noche, los tuvieron ahí atados y a él le hicieron lo que en el largo delincuencial se llama un completo. Lo torturaron y lo mataron. Y desapareció el cadáver para siempre. Al parecer, esos 2 cadáveres los dejaron a este lado de la frontera. Y Turen parecía ser un buen sitio, como podría haber sido cualquier otro pueblo pequeño, ¿no? Un cementerio, un mausoleo, se dejan ahí los cadáveres y a lo mejor en 8 o 10 años pues se componen. Entonces no existía ADN ni nada de esto, ¿no? Pero dio la casualidad de que a los 11 meses del crimen de Ben Barka muere esta señora. Y se demuestra que llevaban 11 meses ahí. Publicamos nosotros en Diario de Navarra pues una pequeña alusión a Ben Barka. Y yo, a los pocos días, una noche, cuando iba a ir a cenar, se presenta el Servicio de Información de la Guardia Civil y me preguntan por el director. ¿Tuviste una visita? Una visita, sí. Y pues, está cenando, lógicamente, por la hora que es. Luego preguntan por mí. Digo, pues también se ha ido a cenar, me va a decir que era yo. Y tal. Pues mire, traemos una orden del jefe del Estado. ¿Cómo de quién? Yo, ya, del jefe del Estado, de Franco, ya. Pues sí, del jefe del Estado, que no se publique nada más de esto, ni una línea. Y, hombre, yo sabía que no, pero te traerán aquí algún escrito. Ni escrito ni leches, de esto no me acuerdo. Ni una línea. Y ni una línea se volvió a publicar. El caso estuvo, y el caso publicó, que aquí está precisamente en este libro, la portada y todo, sacamos en portada en el caso en aquel momento, pero no citamos nada de Ben Barka, sino como un crimen raro, ¿no? Un crimen extraño de un cadáver de un señor con la que podía ser su amante, que han aparecido ahí y más. Empezaron a correr teorías peregrinas. Era una época que por aquí pasaban por Navarra muchos portugueses. Había mucha migración de Portugal a la vecina Francia. Y la culpa a los portugueses. Entonces, taxistas piratas y tal dijeron, no, estos son portugueses que los han dejado por aquí, porque a veces los dejaban aquí a este lado de los Pirineos, y ya estáis en Francia. Estaban en España en vez de en Francia.
No, estos son portugueses. Pero yo cuando estuve observé un detalle, y es que cuando los desnudaron, para dejarlos allá, cayó un zapato de la chica, y era un zapato con un tacón de aguja. Claro, en esa época, lloviendo y tal, ahí en los Pirineos nadie va por el campo con un zapato de aguja. Está claro, vamos, que le habían secuestrado en la ciudad y más. Además, a él le habían quitado la cabeza y le habían cortado los dedos. Entonces no existía el ADN. Entonces no se le podía hacer ninguna necroidentificación porque solamente ya indagando, al parecer, pues se pudo sacar algo por el dentista que la había tratado y tal, de que eran Ben Barka y la secretaria suya. Pero claro, la Orden de Madrid fue fulminante. ¿Por qué? Porque había, además, un problema muy reciente. Y es que unos meses antes, el líder de la oposición de Portugal, el general Humberto Delgado, se había citado con el presidente. Este hombre había intentado, era el general más joven del ejército portugués, estaba en contra de la dictadura, intentó opositar contra él, se tuvo que exiliar, pero Salazar le dijo que podían negociar y se juntarían pues en la frontera hispano-portuguesa. Él fue allá con la secretaria, que era su amante, curiosamente una brasileña, y en vez de aparecer representantes del gobierno, aparecieron miembros de la PIDE, que era la policía política portuguesa. Lo mataron y lo dejaron en territorio español, en Záfara, exactamente, provincia de Badajoz. Ahí dejaron los cadáveres y ahí nadie sabía nada. Este policía del que hablaba antes, excelente policía Antonio Viqueira, fue allá, investigó y dice, nada, estos son el general Humberto Delgado y la secretaria. El tío lo demostró todo, pero no se pudo publicar nada porque a continuación el Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, dio una noticia a la agencia EFE, y a los demás periódicos se entiende, para que no se publicara ni una línea, con lo cual ese crimen pasó totalmente desapercibido. Hace un par de meses se acaba de estrenar una película sobre esa historia, de cómo el gobierno de Salazar, a través de la PIDE, ejecutó a este hombre en terreno español. Entonces, el gobierno español, que acababa de evitar un roce diplomático con Portugal con este crimen, pues dice, como me meta ahora con el de Ituren, que ahí están implicados Francia, Marruecos, se habló hasta de Israel y de otras potencias que no les interesaba que este hombre fuera para adelante con su lucha a favor del tercer mundo, pues dijeron, aquí esto se le da silencio absoluto. Y no se volvió a hablar jamás del tema este, ha habido una censura absoluta. Hace 3 años ya, yo a Iker Jiménez, el presentador de Cuarto Milenio, se lo dije, lo hicimos en Cuarto Milenio, estuvimos ahí en el pueblo, grabamos y demás. Curiosamente se colgó en YouTube, inmediatamente nos lo volvieron a quitar y demás. Desapareció. Y es un tema que sigue pendiente, sobre todo en Francia. Cuando mataron a Ben Barka fue curioso porque presidía el general de Gaulle, pero en aquellos momentos tampoco quiso aclarar nada porque él estaba en una lucha a muerte con Mitterrand, el líder del socialismo francés. Entonces no querían interferencias, un fallo diplomático del gobierno francés o una colaboración con el gobierno marroquí. Entonces dijeron, pues esto vamos a soslayarlo. Pero los abogados de la familia han seguido recurriendo. Incluso con Sarkozy le han pedido que esto saliera para adelante, porque todos los testigos que hubo de esto desaparecieron curiosamente. 3 mercenarios de los que estuvieron contratados rápidamente huyeron a Marruecos, no han podido ser localizados, y un tal Figón, que fue el que le puso el cebo a Ben Barka para que fuera allá, contó al periódico, al diario El Express, toda la historia, de que efectivamente él había hecho de cebo para que comieran en esa brasería y con el director también era ajeno, y aparecieron los gendarmes. Al poco tiempo él, en su apartamento, apareció suicidado, con comillas, ¿se entiende, no? Sí. Con lo cual tampoco pudo declarar en el juicio. Luego, a los responsables máximos de la policía política y gendarmería marroquí ha habido órdenes también de reclamación por parte del gobierno francés, pero de Marruecos han contestado que no lo localizan, que no saben, ¿no? Y están a medio metro de allá. Es más, uno de ellos hace poco estuvo en España y había una euroorden de detención inmediata por parte de la Unión Europea. Aquí el ministro anterior del Interior dijo que no, que en los archivos, en los ficheros, que no lo encontraban y tal. Es más, le condecoraron con la medalla de Isabel la Católica y tal. O sea que, en fin, fue un poco reírse un poco de la justicia española y de la justicia europea en este caso. Pero digo, en un tema que tuvo por escenario Navarra y en Francia se ha hablado del tema de Ituren. Juan, hablando de censura, cambiando un poco a algo más simpático que me parece muy curioso, creo que además lo contaste en Cuarto Milenio, el tema de que se llegó a censar, o sea, se censó a Franco incluso. El censor censó a Franco. ¿Cómo fue esto? Sí. Tienen las dictaduras, siempre hablan del dictador, pero generalmente conforme se baja el escalafón, pues se va incrementando el grado, ¿no? Pues generalmente cuando se llega al de abajo, a la ordenanza que está con galones, ese suele ser más dictador que el de arriba, porque para cubrirse las espaldas, pues cada uno va incrementando lo del anterior. Entonces, Franco solía escribir artículos contra la masonería y firmaba como Hackenburg. Igual que Carreo Blanco también escribía artículos que firmaba como Juan Español o Ginés de Buitrago.
eso se sabía. Entonces, un día hizo un artículo muy duro contra la masonería y lo publicó en Arriba. Arriba era el órgano central del gobierno, como si dijéramos. Entonces existía lo que se llamaba la prensa del movimiento. Pamplona estaba en la Arriba España, por ejemplo, que era el decano. Entonces, en la Arriba, pues publicó un artículo contra la masonería. Y mira al día siguiente, cuando ve el caudillo que vaya a desayunar, que le habían quitado un montón de párrafos. Y es que el censor, que le tocaba esa noche de guardia, desconociendo quién era el autor, dijo, a mí el rojillo este me lo va a pasar, ¿no? Tiró de bolígrafo rojo y le tachó un montón de cosas a Franco. O sea, era más... Como rojo, ¿no? Como rojo, sí. Y él firmaba como Hackenburg. Algo luego, surrealista. Sí, que luego además los otros le contestaron, porque luego la masonería se descubrieron unos papeles al tiempo en México de la masonería que le contestaban, y yo, sí, Franco, tienes razón. Pero dice, pero nosotros acabaremos contigo e impondremos de inmediato la Tercera República. En fin, se fue que no eran muy visionarios y que no acertaron mucho los de la masonería, sí, pero ya digo, el tema de la censura era algo impresionante en todos los aspectos, ¿no? Además, bueno, tuvisteis, bueno, en aquella época, cuando tú estabas en la redacción del caso, teníais una mascota, por cierto, y a uno de estos censores le disteis un buen susto, ¿no? Cuéntanos un poco quién era Leopoldo. Fue un caso curioso. El caso, pues en esta intimidad que teníamos, vamos a decir, colaboración con los lectores y demás, hacía cenas benéficas. Igual que ustedes han venido aquí y les agradezco su presencia, pues hacían unas cenas donde la gente, cenas con sorteos. La cena era un poquito cara, porque iba a haber sorteos, un poco cara para ayudar a los pobres, y el sorteo era pues en fábricas de automóviles, de frigoríficos, de ventiladores, que regalaban obsequios a cambio de publicidad, y se sorteaban al final. Y una señora alguien puso la nota humorística de regalar pues una cría de saurio africano, era como una lagartija, y le cayó una señora toda enjollada y tal, cuando va por su regalo, pues allá correteando la lagartija, y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Dice, llévenselo ustedes a la redacción, dijo textual, que seguro que va a ser mucho más feliz con ustedes. Y para allá que se fueron con la cría. La lagartija. La lagartija. Que no era una lagartija. Le pusieron Leopoldo, muchos pensaban que era por Calvo Sotelo, por Leopoldo Calvo Sotelo, Sosomán, pensaban que era por él, pero no, era porque el obispo que les concedió seguir sacando el caso a la calle se llamaba Leopoldo Ejido Garay. Entonces, como homenaje al obispo, le pusieron su nombre, Leopoldo. Y la lagartija empezó a crecer. Empezó a crecer. Leopoldo andaba por ahí, pero el tío era serio, discreto, veía, escuchaba, era un buen perdiguero, o sea, era un buen... Que resultó ser un cocodrilo. Un cocodrilo en toda regla. El cocodrilo se fue poniendo mayor y mayor, y bueno, aquello ya era... Y tuvieron que comprar un acuario impresionante y ponerlo allá en el salón de juntas. Pero caminaba por la redacción, ¿no? Sí, pasaba entre las mesas y tal, pero no era respetuoso. Algún bocadillo y tal, tiraba al tobillo y tal, pero no, era bastante respetuoso y tal, conocía a la gente y tal. Y ya lo pusieron en un acuario allá, y los jueves se celebraba el consejo de redacción, y él presidía, estaba el cocodrilo y todo el mundo y tal y cual. Y, además, tuvo tal eco que el dueño de la empresa sacó una publicación satírica que se llamó El Cocodrilo. Cocodrilo, es más, el número 1 ni llegó a salir a la calle porque fue secuestrado. 70.000 ejemplares no salieron a la calle, porque se metía con la monarquía, se metía con todo el mundo. ¿No? El Cocodrilo Leopoldo, esta publicación. Y luego el cocodrilo, claro, cuando llegaba el invierno hibernaba, entonces tenía que descansar y tal, y se quedaba adormilado allá. Entonces cuando llegaban visitantes, oye, el cocodrilo ese que tienes y tal, iban a verlo, eso está disecado. No, que no está disecado, que sí. Entonces el dueño tenía una vara, iba... ¡Pum! ¡Pum! Le daban el morro al cocodrilo, este se despertaba, abría las fauces. Entonces ya llegó un momento que el cocodrilo, aunque estaba durmiendo, estaba con un ojo abierto siempre. Y cuando veía visita, dice, a mí me van a sobar el morro hoy. No daba tiempo a que fuera la vara porque ya estaba tirando el bocado. Bueno, cada 15 días iban del Zoo de Madrid pues a limpiar el acuario. Entonces iban dos empleados, uno le cogía de detrás de la cabeza, otro de la cola, y chin, se lo llevaban al servicio. La redacción del caso era como un palacete en el centro de Madrid, una glorieta de Bilbao, y era un servicio grandísimo y tal, y lo dejaban allá y se ponía una nota, ojo, no pasar, está el cocodrilo. Pero un día un fontanero que andaba por allá, pues va para allá, ay, qué cachondos este caso y tal, se empieza a bajar la cremallera antes de... A todo esto el cocodrilo se le está como los perritos ahí donde la puerta, porque él quería volver a su sitio, a su hábitat. Total que... Volvía solo, además. Volvía solo. Va a abrir la puerta... Debe ser además el fontanero, el protagonista de aquella película, El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Porque sacó un cacho de herramienta, el cocodrilo que le tira un viaje, que se da la vuelta, el servicio estaba enfrente de la puerta. De repente ve un cocodrilo. Era un piso primero, sale corriendo a la calle, auxilio, socorro, que me la come, que no acertaba a subirse a la cremallera. Bueno, desesperado. Con la cola al aire allí.
A los pocos días va un ministro que acababa de dimitir por culpa de lo que habían publicado a quejarse al dueño. Porque también el caso era un grupo de publicaciones. Aquí leyó el cocodrilo. Se hacía en Sábado Gráfico, Discóbolo, Velocidad. Entonces, a quejarse de un artículo de Sábado Gráfico y tal. Y no hay derecho porque esto me ha costado el puesto y lo uno y lo otro y tal. Y el director estaba harto, ya no sé qué aguanta. Por cierto, ¿dónde tenéis el servicio? Allá había varios servicios, pero le mandó el del cocodrilo. Porque sabía que estaba el cocodrilo dentro casualmente ese día. Vaya el político, gilipollas de periodistas, así, siempre perdiendo el tiempo, no me extraña. El que abre la puerta, el cocodrilo ya no hizo como otra vez que amagó, sino que fue detrás de él a toda velocidad. El tío echó a correr por las escaleras y decía el director, mira qué políticos, qué ministros, correr por un cocodrilo de nada. Y por ahí caminaba el cocodrilo, ¿no? La redacción. Que al final acabó en el zoo, ¿no? Este cocodrilo. Sí. Porque se hizo muy grande. Y... Sí, se hizo muy grande y tal, y fue donado al zoo y se le ponía como mascota de la prensa criminal y satírica, ¿no? Pero fue un caso... Entonces ya digo que la gente tenía una gran identidad con el caso por todas estas cosas, por esta labor social que se hacía, por estas ayudas. Y llamaban, por ejemplo, ya digo que cuando pasó el crimen de Puerto Urraco, pues llamaron al caso, y el redactor que cogió dijo, ¿habrán avisado a la Guardia Civil? No, vengan ustedes y tal. Y estaban tirando, porque los patapelas se habían liado a tiros con los Amadeos, por estas pugnas que suele haber de familiares, ¿no? Y hubo 9 muertos. Pero un caso quizá más espectacular de avisar al caso fue el 1 de agosto de 1980, viernes. El caso salía a la calle los viernes. Entonces había siempre un redactor de guardia a primera hora, por si la censura a quien fuera, pues decían que había que parar. Porque aunque estábamos en democracia, pero vamos, la censura seguía en parte y sigue todavía. Porque hay muchas formas de censura, ¿no? Ahora hay autocensura o dirigismo informativo en muchas cosas. Entonces el que descuelga el teléfono dice, han matado a los marqueses de Urquijo. Acuden a Somosaguas. Bueno, entonces llama al director, a las 7 de la mañana, y llaman a un reportero que se había casado esa noche, estaba en la noche de bodas, un tal Carlos Aguilera. Oye, levántate de la cama, pero ¿cómo me voy a levantar yo ahora de la cama y tal, después de la boda? Fue para allá, llaman al fotógrafo y se presentó en Somosaguas, y llegó allá, y vio el portero, algunos empleados, pero una discreción absoluta, un silencio y tal. ¿Ha pasado algo por aquí, tal y cual? Y dice, no, aquí no ha pasado nada y tal, está disimulando y tal. Y claro, le extrañó que la policía no llegara, ¿no? Entonces, como buen perro perdiguero, empezó a husmear por allá y se fue al cubo a la basura, que es lo que hay que hacer, y levantó la tapa y encontró unos casquillos de bala, inmediatamente al bolsillo. Yo tenía en la mano esos casquillos. Y ya a la media hora apareció la policía de Pozuelo. O sea que desde que avisaron al caso hasta que llegó la policía, entonces claro, el caso consiguió una gran exclusiva, porque antes ya que llegara la policía al final dijeron, pues sí, ha pasado de que le extrañaba mucho a la criada que no bajara a hacer footing todas las mañanas la señora marquesa. Ya ha subido arriba y los ha encontrado asesinados, ¿no? Que fue un asesinato, vamos, algo impresionante. Es que, si bien luego podemos ampliar más todo los Urquijo, se me ha pasado decir también que hubo otra censura más gorda, nada más echar el caso a andar. Y es que nada más echar el caso a andar, hubo un suceso que se llamó el caso de la mano cortada. Sí. En el libro también está la portada. Tras la huella del crimen, otros libros también aparece, sí, ¿no? Sí, porque esta es la única vez que en España ha habido reventa de ejemplares, en una prensa, reventa. Y es que cuando estaba en la rotativa tirando, era el caso de la mano cortada y se veía antaño no había como ahora leche de Tarabric, sino que los lecheros pues iban vendiendo yo me acuerdo en la calle Estafeta, incluso aparecían inspectores municipales, metían allá para ver si la leche tenía agua o no, y como tuviera agua, a tirarla toda por allá y tal. Entonces había como unas lecheras de plástico, de metal, donde te echaban la leche y tú subías para arriba con ella. Entonces había dado el caso de que en un palacete, en la calle de la Princesa, en el centro de Madrid, había aparecido una mano saturada cortando en una lechera. Se lo había dicho, el hijo llamó... de una lechera, ¿no? De una lechera cortando una mano, ahí flotando. Entonces el hijo llamó al caso, fue el caso, también apareció la policía, y entonces pues la foto de esta lechera con la mano, una mano muy fina, de una señora joven con uñas largas, flotando. Entonces cuando estaba empezando a tirar la rotativa, aparece el censor, esto va contra la moral, contra lo uno, esto no puede salir, esto fuera, cambiar. Ya no daba tiempo, porque claro, en prensa hay una cosa muy importante siempre, que son los horarios. El periódico no se puede retrasar, sobre todo entonces, porque salían los autobuses, los trenes y demás, y si se sale tarde, pues prácticamente se destroza la distribución. Entonces, esa distribución que iba para toda España, dijo, aquí no pasa nada, que me dejen una holandesa, dijo el director. Y escribió, el misterio de la mano cortada, a mano, y salió a la calle. La gente que ve ahí una cosa a mano, pero ¿esto qué es? Entonces se agotó, hubo que hacer una segunda tirada,
la gente compraba ejemplares rotos. Entonces, en la calle Fuencarral, pero no en la calle de Madrid, sino en un pueblo muy lejos ya, que también se llama Fuencarral, hubo algún vendedor avispado que venía al centro y se iba comprando todos los ejemplares que había, que valían 2 pesetas, y luego en su pueblo los vendía a 5. O sea, hubo reventa de ejemplares, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de la mano cortada? Pues resultaba que la protagonista era Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, era una persona con 5 títulos nobiliarios, abogada, pianista, escultora y demás, y con una biografía apasionante. Había trabajado como espía para el dictador Primo de Rivera. Y estando en Marruecos al servicio del gobierno español, pues hizo amante del líder que había de la revolución contra España, Abdelkrim. Era el líder de la revolución, de la independencia, lógica de los rifeños que querían independizarse de España. Y se hizo amante de Abdelkrim. Entonces le salvó la vida a Franco, porque una vez le contó que le habían preparado una emboscada. Y Franco evitó la emboscada. Otra vez Franco se llevó un balazo a la altura de los testículos. Y esta mujer, que también había estudiado enfermería, le hizo un torniquete impresionante y en 2 ocasiones le salvó la vida. Franco la nombró capitán del ejército. Fue la pionera, fue la única mujer militar que hubo durante toda la dictadura. Eran de las pocas personas que tuteaban a Franco, a Paquito, que le llamaba. Entonces, claro, dada la personalidad de esta mujer, pues se quiso aquí el tema tapar. Esta mujer, además, aparte de este palacete que tenía en Madrid, tenía otro en Barcelona y otro en Albacete. El de Albacete era muy curioso, se llamaba la Casa de los Fantasmas. Y allá iban prebostes, gente muy importante, y hacían como unas fiestas como de sectas, de satanismo. Raras, sí. Porque ella había estado en Marruecos y había aprendido magia negra. Y entonces allá pues había unas fiestas muy raras, pero lo que era más curioso, que en los sótanos había 2 investigadores trabajando en experimentos muy peligrosos. Al parecer eran 2 investigadores, 2 criminales nazis huidos que estaban allá abajo. Incluso habló que el doctor Mengele, el famoso doctor Mengele, el doctor Muerte, pasó por ahí. Estaban experimentando con unos virus y al parecer dicen que se escapó alguno de esos virus de su control, afectó a la hija de la marquesa y la marquesa murió. La marquesa, como toda su vida había estado por ahí pues dando exposiciones, conciertos, con amantes y tal, apenas se había preocupado de la hija. Entonces, cuando cayó enferma, los últimos 3 meses se volcó a muerte con la hija. Y cuando murió, decía que su hija era una santa. Y entonces le cortó la mano para guardarla como reliquia. Ese fue el motivo de esa mano que había flotando, que era de la madre. Entonces fueron detenidos, ella y su marido y demás, pero claro, no había habido profanación de cadáver, puesto que esto se había hecho pues con una intención de una de reliquia, en plan religioso y demás, ¿no? Y el tema pasó. Pero lo que ha coleado hasta ahora ha sido, pues, aparte de la personalidad de esta mujer, pues lo de la casa que tenía en Albacete. Porque vamos, allí dice que se ha hecho experimentos de todo tipo, ha ido la gente, ha hecho psicofonías, ha hecho parapsicología, entonces todos estos programas que se dedican a temas paranormales han trabajado muchísimo allá, pues sobre lo que allá se investigó, lo que pasó, para cuando ya apareció la policía por allá, pues estos científicos huyeron a Canadá. Ya se quedó la historia, pero vamos, esto lo cogen en América y hacen una serie de televisión. Apasionante lo de esta mujer. Tanto ¿no? por la biografía de ella como por todo lo que rodeaba. Porque más luego el novio de la hija decían que trabajaba para la CIA, lo mataron a tiros, o sea, hubo luego una serie de sucesos y de circunstancias que algo tenían que ver con dicho crimen. Pero ya digo, pero la censura fue la que potenció eso, porque a veces los censores eran medio tontos. No se daban cuenta que al censurar lo que hacían era que hubiera más interés. Yo recuerdo que antes también las películas tenían una clasificación religiosa, 1, 2, 3R, o sea, gravemente peligrosas. Pues todo el mundo solía ir a ver las del 3R. Si les hubieran puesto en el 2, pues igual la gente no íbamos, ¿no? Pero cuando había algún mínimo descuido del 3R, pues todo el mundo para allá. Entonces igual, este artículo lo han censurado, o ha salido una semana más tarde recortado, ¿no? Provocaba el interés. Hablando de cosas así raras que pasaron, a mí un caso que me impactó mucho, que me contaste, fue el de Caspe, el de la vidente, ¿no? Sí, esto bueno, fue tremendo. Sí, bueno, los que trabajamos en programas también un poco de misterio, pero vamos, de misterio, yo soy más dado a los misterios reales, a los crímenes sin resolver, pero también en Cuarto Milenio, en otros programas, hacemos también de misterios paranormales, que hay gente escéptica y gente que cree en ellos. Pero ha habido casos reales. En nuestra última etapa del caso titulamos una vez, en el año 86, Justicia de ultratumba. Y es que en Zaragoza, una chica que provenía de Córdoba, 18 años, se quedó embarazada de un chico. Pero ella era criada, el chico era de buena familia y tal, el chico no quería saber nada, y ella la amenazó con denunciar, con un escándalo, con lo que hiciera falta. Ella no se quedaba ahí con el penalti para ella sola.
la familia del chico quiso meter la monja y demás. Ella dijo que nada. Entonces ya dijo el tío, vamos a hacer una cosa. Le dijo, mira, tú y yo nos vamos a ir fuera, estamos una temporada, luego venimos ya casados, como que hemos tenido una familia y tal, y nadie se entera de nada, ¿no? Pero a los 5 días el tío vuelve y dice, no, nos hemos ido por ahí, ha desaparecido esta y tal y cual. Y la chica se ha ido. Se ha ido la chica. La gente pensó y dice, bueno, pues esta madre soltera, habrá ido a algún puticlub, a saber dónde está, se perdió la pista. Entonces había un programa en Radio Cadena, en Barcelona, que era un programa de segunda división, algo así como Contactos con el más allá, de una vidente muy desconocida, que alertaba a la gente. Y un día llamó la madre de esta chica, porque esta chica tenía una amiga que le dijo a su madre, mira, yo cuando estoy durmiendo tengo sueños recurrentes. ¿Cómo que sueños recurrentes? Sí, veo a tu hija que está como en un sitio ardiendo y auxilio, socorro, sacarme de aquí. Pide socorro para que la saquen de donde está ardiendo eso. Cosa más rara. Total, llama a la vidente y dice, es que mi hija quisiera saber qué fue de ella, porque murió hace 10 años y tal. Dice la vidente, no, 9. No, soy su madre, dígame 10. Dice la vidente, haga memoria, 9. Ah, tiene usted razón, 9. Y dice, si mi hija está donde vive, su hija está muerta. ¿Cómo? Muerta. Ay, la pobre, en el aborto, así habría muerto. Dice, no, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. No puedo creerme yo esto y tal. ¿Cómo podría yo arreglar esto? Enterarme. Dice, mire, aquí está conmigo, a mi lado, Jorge Colomar. Jorge Colomar es uno de los detectives más famosos de España y el mejor que hay en cuanto a descubrir a gente desaparecida. Lo han empleado mucho en secuestros de niños y demás. Y habló con él, pero mire, yo no podría usted pagar sus emolumentos. Dice, no se preocupe, le dijo, se lo voy a hacer gratis. Vamos, voy a hacer una obra turista, igual que usted está haciendo esta noche estando aquí, escuchándome. Pues, entonces fue a Zaragoza y localizó al novio, felizmente casado, con 2 hijos. Habían pasado años. Habían pasado años ya, estaban casados con 2 hijos y tal, y le empezó a tirar de la lengua. Dice, vamos a ver. Volvió a los 5 días, ella se fue, sí, pero yo me he enterado, porque indagó algo, que usted cuando volvió con el coche había ropa de ella. O sea, ella se escapa, se va a vivir sola y se deja la ropa en su coche. ¿Usted no cree que esto es un poco sospechoso y demás? No, porque se fue a prisa. Él empezó un poco a contradecirse. El policía ya le empezó el detective le empezó a apretar, a arrinconar, ya contra las cuerdas. ¿Cómo? O sea, no, o sea, además sabemos que ha sido asesinada, que murió. Sabemos que murió, que estaba embarazada, usted sabe que el aborto, y el tío viendo se estranguló y dice, bueno, sí, eso es. Es que fuimos a abortar, murió en el aborto. Murió en el aborto y tal. Sí, ¿y por qué no lo dijo? No, es que el aborto estaba prohibido, en aquellos años estaba muy castigado, con consecuencia de muerte, todavía mucho peor esto, y tal y cual, y bien. ¿Y dónde dejó usted el cadáver? Dice, bueno, pues dejé el cadáver volviendo, en Caspe, que hay como un pantano al lado, ¿no? El Mar de Aragón. En el Mar de Aragón, ahí había una caseta de cazadores y tal, y lo dejé ahí. Sí, bueno, entonces ya dijo, hay que intervenir in situ. Ya entonces tuvo que dar conocimiento el detective, la Guardia Civil, porque ya era una investigación oficial, y fueron para allá y vieron que había una caseta nueva. Y preguntan allí y dicen, no, es que la caseta anterior que había ardió, entonces había que hacer una nueva. Y el detective empezó a mirar por allá, empezó a escarbar entre los restos, vio madera quemada. Y atención. Y encontró el hueso occipital con un balazo. Lo único que se encontró, lo único. Lo único, con un balazo. Un trozo de cráneo con un balazo en medio. Entonces ya lo cogieron y ¿qué pasó? Pues que no, que la llevó allá, ni había abortado, ni había muerto, ni nada. La llevó allá con una escopeta que llevaba escondida en el portamaletas, y cuando estaban cerca de la caseta, le disparó por detrás y todavía viva, la metió en la caseta, le pegó fuego, la chica auxilio, socorro, que quiero salir de aquí, y era lo que su amiga vio en sueños, y lo que hizo que la madre, a través de la vidente, pues este caso se aclarara. Y este hombre, que estaba como que podríamos decir un crimen perfecto, porque crimen perfecto es el que no se conoce, el que no ha existido, pues estaba tranquilamente viviendo con su mujer, con sus hijos y tal, pues fue a la cárcel. Pero todo gracias a una vidente y a un sueño recurrente que tuvo una amiga de la hija. Más tarde tuvimos también otro caso también resuelto por una ouija. Sabrán lo que es la ouija, ¿no? Aunque eso es el juego más vendido del mundo, pero a veces es el más peligroso también. El más peligroso porque no es un juego, porque es para ponerse en contacto pues, con personas desaparecidas, con el más allá. Y en Pontevedra, en la localidad de Avenceñas, en un paraje muy difícil, muy dificultoso de entrar, encontraron a una mujer, una chica joven, tumbada, con 2 balazos en el cuello, pero vestida perfectamente, con todas las joyas, con flores, con unos cirios al lado y tal.
un ritual satánico. Bueno, entonces la policía no la conocía nadie. En el diario de Pontevedra se publicó la foto de ella, por si alguien la veía y tal y cual, y nadie la conocía. Entonces un periodista se le ocurrió hablar con una sanadora, de estas como megas que hay en Galicia, que sana, te pones las manos encima a cambio de nada. Y dice, oye, ¿por qué no hacemos una ouija? Es que yo no he hecho eso nunca y tal. Vamos a hacerlo, hombre. Mercedes López, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerla, pero empiezan a hacerlo y le dicen que se manifieste. A ver cómo se llama. Y el vaso hace R-O-S-A, rosa. Y entonces empiezan a preguntarle a ver si ha muerto allá. Dice, no, que no ha muerto allí, donde apareció, sino que había muerto en otro sitio y que la habían trasladado. Cuenta el vaso. ¿De dónde? Si era española. Dice, no, de Portugal. Empieza, pero ya lo más curioso es que da el teléfono de un club en el que trabajaba. El teléfono, las cifras del teléfono. Bueno, termina la ouija y tal. Entonces el periodista habla con la Guardia Civil, siempre muy escéptica en estos casos, y ves, llaman a ese número, no existía ese número. Pero claro, luego se da cuenta el periodista y dice, claro, si ya dijo que es de Portugal, aquí hay que poner un prefijo. Claro. Llamó el periodista, Club Sacarico, dígame, era un puticlub de Portugal, de la ciudad de Braga. Para allá que se fueron los periodistas, preguntan por ella y dice, sí, aquí había una tal Rosalía, que efectivamente, porque además dijo que tenía una hija en la ouija. Se sabía por la autopsia, por una cesárea, que tenía una hija. Dice, sí, tenía una hija, y de vez en cuando venían aquí un par de clientes con los cuales iba una temporada a Galicia y volvía. Ay, ay, ay. Total, que, bueno, esto se empezó a publicar y demás, y a los pocos días, en un control que había aquí entrando a Pamplona, pues la Guardia Civil paró un coche y vio que los documentos de conducir estaban un poco raros y llamaron a la central. ¿De dónde son? Pues son de Avenceñas. Uy. Tiran de ordenador, detenerlos y que vuelvan para su lugar de origen. Los llevan para allá, cogen la foto de los dos y de la chica y la van enseñando por ahí. Hasta que en un bar dice una señora, sí, si yo a estos tres los he visto juntos. ¿Cómo? Sí, estos tres los he visto juntos. Claro, los empiezan a apretar, pero vosotros conocíais a esta. Pues resultaba que era un señor que tenía un negocio fuerte, quería caballar allá, y con otro socio portugués pegaban atracos a bancos y gasolineras. Pero claro, alguien tenía que entrar, ellos enmascarados, pero alguien tenía que entrar de gancho por delante. Entonces a esta chica en el puticlub de Braga, el Sacarico, la habían captado. Entonces cada X tiempo la llevaban a Galicia, ella enmascarada entraba, ella sin enmascarar entraba, los otros con las pasamontañas y atracaban. Ella se volvía y demás. Y entonces empezaron a sospechar de ella porque ella dijo que quería dejar esa vida, que tenían vida que la detuvieran y tal, que ella prefería el club y menos riesgos. Y un día, hablando por el móvil, ella sospecharon de que dijeron, a este hay que eliminarla. Le metieron 2 tiros, la montaron en uno de los caballos que ellos tenían, la llevaron por un paraje muy difícil para que tardara tiempo y montaron pues una especie de, no hace un altar, pero un simulacro de una ceremonia de secta, ¿no? Con velas, con cirios, con flores. Una farsa. Una farsa. Entonces, gracias a esta ouija, estos señores fueron a la cárcel. La sanadora esta nos dijo que jamás volverá a hacer ninguna ouija porque a raíz de eso le ha cogido un miedo terrible, porque vio todo. Esto no es habitual, ni mucho menos. Porque llegó a salir el número del teléfono donde trabajaba la mujer. Todo eso en la ouija. Muy concreto. Muy concreto, sí. Es decir, que hay también fenómenos paranormales que se han tocado en estas publicaciones que son reales, ¿no? Sí, volviendo a los crímenes de Urquijo, nos has quedado con aquello de los casquillos de bala. Sí, bueno, el crimen de los Urquijos es una historia muy larga. Ha sido el crimen más impactante en la democracia española, porque ahí había metida nobleza, banca, iglesia, justicia, política, vamos. Eso fue una perla jurídica, pero una perla en todos los aspectos. Y una cabeza de turco. Cabeza de turco, sí. Porque, vamos, ahí todo el mundo sabe, ¿no?, que los 2 marqueses aparecieron asesinados. Curiosamente, ellos, era 1 de agosto, ese día marchaban a una finca que tenían en Cádiz. Entonces habían dado permiso a todo el personal pues para que en sus casas y tal prepararan equipajes y demás, salvo una criada que tenían guineana, que como no tenía familia, se quedaba a dormir allá. Pero claro, los que iban a entrar a matar sabían un secreto también, que la criada no dormía allá. Enfrente del chalet de los marqueses estaba el chalet de Claudio Boada, el que fue presidente del Banco Hispanoamericano. Y entonces estaba liada con un empleado de la otra casa. Entonces por las noches, cuando se dormían los marqueses, sigilosamente se iba al chalet de los otros, pasaba la noche con el amigo y por las mañanas, antes de que se levantara la marquesa, venía. Entonces, claro, eso solamente lo podía saber gente de dentro.
Y con lo cual, el perrito que dormía con la criada, pues el perrito se quedaba ya solo, Bol, se llamaba el perro, oiga, me ha dejado estar sola, pero como el perro no podía hablar, no iba a contar que la otra se iba. Pero claro, estaba claro que los que entraron conocían eso. Entonces, cuando entraron, bueno, más o menos, voy a aligerar la historia, ¿no? Conocían perfectamente aquello, sabían que esa noche no iba a haber ronda de los vigilantes de Somosaguas, porque se les había virado el coche, en fin, entraron por la piscina, luego en un soplillo hicieron un agujero en la puerta. Vamos, el proceso fue, subieron para arriba, sabían que el marqués, como era verano y dormía con aire acondicionado, pues usaba unos tapones de fibra de vidrio para que no le molestaran. Entonces fue muy fácil meterle 2 tiros, un tiro solo, como se dice, a cañón tocante. Lo mataron y tal, y se iban a ir. Pero sucedió que la marquesa, porque la marquesa no dormía con el marqués, se ve que era incómodo dormir juntos, y al lado tenía como un vestidor que era donde dormía la marquesa. Entonces ellos se iban a ir, pero se tropezó uno con otro o con una silla y se le fue un disparo contra el armario. Entonces ese disparo sí ya soy yo, ya no fue así, sino yo. Y entonces se levantó la marquesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encendió la luz. Entonces, como podían ser caras conocidas, la cogieron del cuello y le metieron 2 tiros a bocajarro y se fueron. Después de esos 4 disparos, pues sí, luego ha venido la historia de quiénes fueron, de quiénes fueron, no avanzaban en la investigación. Entonces un policía que no estaba en el grupo S, pero que estudiaba Derecho, se ofreció para sumarse a eso. Un policía llamado José Romero Tamaral empezó a investigar y se enteró que la familia de Rafi Escobedo era uno de los amigos de los hijos, que se ha hecho muy conocido, tenía una finca en Cuenca, en Calvillo del Huete, y fue allá y estuvo preguntando a los pastores, y dice, sí, de vez en cuando vienen estos a la finca y me asustan a las ovejas, se lían a pegar tiros, y dispara, sí, pero no de escopeta, tiros más fuertes y tal. Entonces él fue por allá, estuvo buscando por el suelo, con un bolígrafo, pues sacó 230 y tantos casquillos de pistolas. Bueno, se los llevó a Madrid, cotejaron con con las balas que habían disparado a los marqueses, y dijeron, bueno, es la misma pistola. Entonces volvieron otra vez y pillaron al Rafi Escobedo y se lo llevaron detenido para la Puerta del Sol. Él decía que él no había sido y demás, pero usaron un poco lo que es la presión psicológica, ¿no? Por la mañana, lo tuvieron toda la noche, le hicieron la tortura siciliana, que es tenerlo desnudo toda la noche, haciendo flexiones, no flexiones, luego de un pasillo lo mandaban al otro, todo el mundo cuando pasaba cachondo, no sé qué, o sea, riéndose de él, o sea, una aceituna en el culo, o sea, un poco ridiculizándolo y minándole la moral, porque el sueño y todas esas cosas te van ridiculizando. Y luego le llevaron a un cuarto donde, a través de un espejo unidireccional, vio a su padre esposado. Dijo, mira, como no firmes, luego vas a ver a tu madre, tus hermanos, tus abuelos, aquí viene todo el mundo. Además era de buena familia. Su abuelo había sido decano del Colegio de Abogados de Madrid. Entonces dijo, bueno, pues venga, voy a firmar. Yo, Rafael Escobedo Alday, me declaro culpable y tal. Entonces dijeron todo el mundo, pues ya, caso resuelto. Pero es que en las investigaciones que había, este inspector quiso también detener a los hijos por autores intelectuales, por inductores al crimen. Acá, muchas veces, criminal es el que aprieta el gatillo, pero puede haber más gente que esté detrás. Entonces, pues inmediatamente fue apartado del caso. Este inspector porque cuando le prohibieron que pudiera detener a esta gente, hizo un informe diciendo del valor, del poder, del dinero, como que había influencias para que esto no marchara. Entonces fue apartado del caso, es más, acabó dejando a la policía y demás, y Rafael Escobedo fue a prisión, fue condenado a 59 años, la sentencia decía, por los crímenes que cometió solo o en compañía de otros. ¿Quiénes son esos otros? Entonces él tenía otro amigo, que es el que esa noche lo llevó allá, que se llamaba Javier Anastasio de Espona, que estaba en código rojo, porque decían que tenía que saberlo todo, que estaba en Filipinas y tal, y no sería tan código rojo cuando yo casualmente me lo encontré en Copacabana, en Río de Janeiro. Pero me lo encontré en una zona de bares españoles, donde, o sea, ahí puede caer mucho turista hispano. Y dije, yo le conocía porque después de estar 3 años y medio en la cárcel, salió en libertad condicional, salió. Provisional, mejor dicho, hasta el juicio. Y él me dijo que no esperaba un juicio justo, porque ya igual que habían condenado al otro y demás, que ahí había más gente implicada y demás, que él sí había sido encubridor porque tapó al otro como buen amigo, pero yo me lo encontré allá, le dije, oye, que estás en busca de captura y demás. Pues yo hace 3 meses he estado renovando el pasaporte ahí en el consulado, han llamado a Madrid y aquí nada de nada. Entonces estaba muy claro que no lo querían detener. Yo en un programa que hice en televisión en la 10, que llevé a Marcos García Montes, este abogado muy conocido que sale con un bigotazo en televisión y tal, que era abogado de Rafael Escobedo. Entonces me estaba contando algo, digo, cuéntalo en plató. Y me dijo que Fraga Iribarne
que era muy amigo de la familia de los marqueses, pues no quería que pudieran ser procesados los hijos. Y entonces estuvo seleccionando más o menos jueces y fiscales para ver quién iba. O sea, cuando algún juez, algún fiscal lo designaban para ese caso, no vayas y tal, hasta que cayeron pues dos que podían ser cómodos, ¿no? El juez Guevara, padre del actual juez, y el fiscal Zarzalejos, padre del periodista y demás, con lo cual pues fue un juicio más suave. Pero claro, haya quedado una historia, porque claro, dice, bueno, ahí había mucha más gente. Luego Rafi Escobedo, lo llevan al penal del Dueso. Y allá, curiosamente, se suicida. O lo suicidan. Pues, efectivamente. Porque él ya estaba harto, le iban a preparar una fuga a Portugal, él se dio cuenta ya que estaba desasistido. Entonces cogió y en un programa que había de Jesús Quintero, pues ya dijo que vamos, que eran las últimas, que estaba un poco dispuesto a tirar de la manta. Y a los pocos días se suicidaba, aparecía ahorcado. Casualmente, en fin, tema de vísceras y demás, aquí no quedó muy claro, pero tuvieron que traer a alguna parte del pulmón y tal, llevaron a Madrid al Instituto de Anatomía General para que se estudiara. Y resultaba que tenía 4 miligramos por kilo de pulmón. En fin, en el informe de los forenses tenía cianuro suficiente en los pulmones para tumbar a un elefante. O sea, él en la cárcel, pues como eso tantos... no se cuenta, por cierto. Sí, que no sé... En la cárcel, pues como tantos, snifaba cocaína. Entonces se ve que en el cianuro, en la cocaína, le metieron cianuro. Él entonces esnifó, quedó muerto y lo colgaron, pero lo colgaron rígido. Las pruebas que había era de que si él se hubiera agarrado de los barrotes para suicidarse, en las manos tendría un poco óxido de unos barrotes que estaban hechos polvo, ¿no? Y estaba todo limpio. Luego, cuando un tío se va a ahorcar, alguien, aunque voluntariamente quiera suicidarse, pero hay unos movimientos y ahí no había ninguna marca. Incluso, como la sangre suele bajar para abajo, se suele producir una erección en los hombres, incluso con eyaculación. No había restos de nada. O sea, según el informe de los forenses, de García Andrade y demás, o sea, lo mataron. Lo mataron y luego lo colgaron. Había 2 reclusos de los que se sospechaba, y su compañero de celda, que le llamaban en Sevilla, iba a contar la verdad. Le dijo Marco García Montes, que también era abogado de del Sevilla, en Semana Santa, le dijo, oye, ¿por qué no contamos la verdad y tal? Esto debe ser un jueves, un viernes. Y dice, pues sí, cita a la prensa que el lunes hablamos. Tampoco llegó al lunes, también murió misteriosamente. Y los 2 sospechosos de que habían colgado a Rafi Escobedo, pues los mandaron a un penal, los bajaron a Alicante, a la zona levantina, enseguida les dieron el 3er grado, empezaron con licencia, en fin, rápidamente recuperaron la libertad. Entonces ha sido un caso que ha quedado ahí. ¿Qué había detrás? Pues había muchos intereses. Los hijos de los marqueses, que le llamaban los pobres de Somosaguas, pues estaban prácticamente desheredados, porque el dinero pues iba a ir a una organización, vamos, o sea, concretamente iba a ir a la Fundación Urquijo. También se habló del Opus Dei, puesto que ella tenía un director espiritual del Opus Dei, en fin, iba a ir como a obras benéficas, asistenciales. Y entonces, al morir el marqués, pues cambió todo el planteamiento. Ellos pasaban a ser los herederos. También había una pugna entre bancos, porque muchas veces los bancos luchan por ser el número 1. En aquellos años, el número 1 era Banesto. El hispanoamericano estaba en una lucha por ser el número 1 y quería comprar el Urquijo, pero el marqués no quería. Prefería ser, vamos a decir, cabeza de ratón que cola de león. No quería ser un convidado de piedra. Entonces, en cuanto murió el marqués, inmediatamente pues el Banco Urquijo fue vendido al hispanoamericano, ¿no? Entonces hubo un montón de gente que el administrador de la empresa, pues Diego Martínez Herrera, pues también era un hombre que trabajaba con muy pequeño sueldo, que estaba muy postergado. A raíz de esa muerte él pasó a ser, como diciendo, el gran dirigente de la empresa. Entonces hubo muchos beneficiarios, ¿no? En palabras de algunos agentes que han intervenido allá, pues decían que aquello parecía la verbena de la paloma aquella noche. Claro. Subieron 3 personas a la habitación de los marqueses, pero había 7 abajo, ¿no? Entonces es un tema que ha quedado ahí, pues con una sentencia, pues que, y en cuanto al otro acusado, pero vamos, ya no está juzgado, que he dicho antes que lo encontré en Brasil, Javier Anastasio de Espona. ¿Te lo encontraste en Brasil? Sí, Copacabana, en Río de Janeiro. Pues se va mudando, podía venir a España, porque esto ya el 1 de agosto del 2000 prescribió este crimen, pero él no se atreve, es de buena familia, tiene dinero y no quiere venir aquí, porque me dijo, él ya me dijo en su momento que tenía miedo también a suicidarse en la cárcel. Y dice, igual que se ha suicidado Rafi, no vaya a ser que yo también me suicide, con comillas, ¿no? Y entonces pues prefiere no venir. Ha hecho un libro, también que no hay forma de encontrarlo, que yo tengo un ejemplar, contando toda la verdad de este tema. Pero aquí en España no se distribuye. No se distribuye, se editó en Estados Unidos y no hay forma de conseguirlo. Yo conseguí un ejemplar en Londres de ese libro. Y él anda pues moviéndose, está prácticamente ilocalizable.
Cuando salió ese libro, reapareció en Argentina, pero cada X tiempo se va moviendo de un sitio a otro, y ahí se ha quedado este tema, que de ciento en viento, por ejemplo, sale ahí en los periódicos, ¿sabes? Pero vamos, el tema del Marqués de Urquijo daría pues para estar hablando varias horas, ¿no? El crimen pues más espectacular y también pues no sé, el que ha dejado más pozo de duda en todo, ¿no? Judicialmente, políticamente, periodísticamente, que ha dejado un mal sabor de boca.